ser tan obedientes, ¿verdad? Bendito Dios, hermanos, por todos los que estamos aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias a Dios porque hemos tenido este convivio tan hermoso, Señor, desde muy temprano hemos estado acá disfrutando tu presencia, tu adoración, Señor, tu comunión. Sentimos tu amor, Señor. Nos abrazas y nos llevas de la mano, Señor, a lugares deleitosos, Señor. En lugares firmes y agradables nos haces apacentar, Señor, dándonos los renuevos de tu palabra. Bendito y alabado sea, Señor. Síguenos dirigiendo, Señor, hasta que terminemos aquí y podamos ir a nuestros hogares, Señor, con tu presencia. En Cristo Jesús, Señor, sigue hablando a través de tu sierva. Amén. Bien, hermanos, pues el hermano dice que nos van a subir o van a poner, no sé, pero pues se me hace que no vamos a poder. Ni modo, vamos a ver. No, pero está fuertecito, aunque creo que no necesitamos mucho del micrófono porque nuestros hermanos hablan fuerte y a mí me gusta caminar para allá, ¿verdad? No estar aquí. Así que vamos a ver qué el Señor dice. Pues damos gracias a Dios, continuamos, Señor, con los deberes de los padres, con los deberes de nosotros, los que estamos en las iglesias, los que Dios nos ha dado hijos, familias, hogares. Dice que ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a elegir una carrera eficaz? Pues les voy a decir que, siendo sinceros con nosotros mismos, porque es lo que Dios quiere, que seamos sinceros, hermanos. Sí, creo que nuestros padres se preocuparon, pero a veces nuestras condiciones económicas, el medio ambiente, el que no hemos sido muy constantes en las iglesias ni hemos aprendido mucho la palabra del Señor, nos ha hecho fallar a veces en dirigir bien a nuestros hijos. Pero nosotros debemos escoger de lo mejor que tenemos y siempre la palabra del Señor está presente. Así que ahora nuestro tema que dice cómo elegir una carrera. Y nos dice aquí que es difícil, aun cuando esta procura generar un estrés en nuestros hijos, también en los padres cuando ellos no se sienten o no nos sentimos muy seguros para decir qué es lo que pasa, qué les será lo mejor. La semana pasada hablamos de que debemos ver cuáles son los talentos y los dones de nuestros hijos, de manera que nosotros no les pongamos un obstáculo, sino que les ayudemos a desarrollar aquello. Y una de las formas que decíamos que es expresando aquí en la iglesia lo que ellos tienen, ya sea con los niños en parvulitos o en los intermedios, en los jóvenes, según nosotros veamos ese don, ese talento que tenga el niño, el joven, ayudarle. Porque yo recuerdo, hermanos, sí recordábamos a nuestra hermana Evelia. Yo recuerdo que mi hermana Evelia hacía a Urielito, yo le digo Urielito, siempre le dije Urielito, que es un doctor muy eminente, hermanos, dentro de la medicina aquí en Monterrey. Él ejerce en el hospital universitario, es maestro, todos lo respetan mucho por su sabiduría, por su inteligencia, porque él desarrolló una bonita carrera de medicina. Y yo lo recuerdo a él porque decía que era muy pequeño y ella le hacía aprenderse los poemas nacionales larguísimos, pero él los recitaba muy bonito arriba y yo lo admiraba, ¿verdad? Porque soy más grande que él, pero era joven para entonces, como quiera, lo veía chiquillo, pero dije, muy listo. Pero es la manera a veces de forzarlos a aprender, él es muy listo. Y él desarrolló una muy bonita carrera, yo le admiro y dentro de la medicina yo sé que es el maestro. Él tiene una especialidad de neumología, ¿verdad? De las vías respiratorias y así es.
Entonces, nuestro tema de hoy respecto a esto dice que aunque es difícil para nosotros dirigir a nuestros hijos, y aunque en los jóvenes esto es serio para escoger, también debemos invitarlos para explorar cuál es su medio, qué es lo que desean. Oye, no veo muy bien cómo podemos ver para avanzar en la búsqueda de una carrera ideal. Primera, a ver si lo suyo. Parece que sí me sirven mejor. Dice, una carrera ideal en un joven cristiano, a diferencia de los demás, debe aprovechar la gran ventaja de saber cuáles son sus dones y talentos. Y eso es muy bueno, porque aquí nosotros dentro de la iglesia tratamos de que saquen de suyo lo que tienen. Ya ven, hermanos, el coro estuvo precioso hoy. Hermanos, yo veo a nuestro pastor que se hace y se deshace. Corre, sube, baja y canta, predica, dirige, exhorta, ya está, nos dijo que no somos obedientes, Bueno, gracias a Dios por él. Yo recuerdo a mi hermano Josué, por eso le hablo con mucha confianza, porque soy más grande que él y también lo vi crecer. Gracias a Dios por ello. Y bueno, conocer los dones y talentos de un joven, de un niño, es ayudarlo a que se involucre en los asuntos de la iglesia. Y miren, hermanos, si ustedes tienen un poquito de observación respecto a nuestros jóvenes, ellos se pueden desarrollar con mucha facilidad en frente de cualquier ambiente secular, porque aquí han aprendido a hablar en público. Han aprendido a comunicar lo que les enseñan. Han aprendido a memorizar y a discernir. O sea que la palabra de Dios es hermosa para cuando nosotros la necesitamos. Y en cualquier situación ellos pueden muy bien demostrar y desarrollar. Dice que con todo eso, a veces es difícil que ellos encuentren o elijan una carrera. Tiene que ver mucho también la influencia de donde están, no solo los dones, no solo los talentos. También en la clase pasada veíamos que los padres no tienen que limitarlos a la expresión que ellos puedan tener. Y la mejor manera es aquí, porque todos somos de confianza y todos somos una familia. Gracias a Dios. Dice que tiene que ser muy claro lo que ellos puedan elegir y que ellos puedan llevar. Dice, la palabra de Dios no se equivoca cuando nos enseña qué medida y qué podemos poner en práctica nuestro don y hacer una creatividad. Miren, hermanos, nosotros a veces en el fin de año, cuando se hace el evento allá arriba de Navidad, nosotros vemos, hermanos, cómo han pintado cuadros tan elocuentes, tan hermosos respecto a la Navidad o respecto a cualquier otra cosa. Nosotros ahí vemos los talentos de ellos. En realidad yo digo que esta clase no debía de haber sido para mí, sino para maestros, y aquí tenemos muchos, así que habían de participar mucho para decir. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria y que ya íbamos a terminar y que los maestros nos decían, vamos a ¿qué es lo que piensan hacer? ¿A dónde piensan estudiar? Y nos estaban exhortando a ver qué se podía elegir. Bueno, pues en las cosas que nosotros debemos hacer y que ayudamos, ay, mamá,
ayudamos a ayudarles, dice, nuestros talentos no solamente es lo que podemos desarrollar por sí mismo, también podemos tener el don del dinero, tenemos el tiempo, la salud, las habilidades, las oportunidades, todo eso es parte de lo que nosotros podemos hacer, podemos usar. Pero cuando nosotros hacemos algo para el Señor, debemos ser diligentes, ingeniosos, sagaces, percisivos a todas las cosas. Pero, hermanos, el hecho de que nosotros dirijamos a nuestros hijos acá, es porque sabemos que el ambiente de la iglesia es muy sano, es muy transparente. Y que todo lo que va a salir en las criaturas no es para criticarlo, no es para lastimarlo, sino para animarlo. Entonces eso ayuda en su relación con los padres, para que los padres, viendo lo que ellos tienen, puedan seguirles animando. Claro, tiene que ver mucho el ambiente escolar, el ambiente, el entorno social, las relaciones que puedan tener sociales. Puede verse también, dice en la clase anterior, decía su físico, su mentalidad, sus conocimientos, su habilidad y su deseo de empuje, hermano. Eso es muy importante. Aquí tenemos algo que nos están diciendo que lo tomemos como un punto de vista para llevarlo a cabo, y te los voy a regresar porque no me lo enfoco. Aquí está, dice que leamos Mateo 25, los versículos del 14 al 30. Es una parábola de los talentos. ¿Qué es una parábola, hermanos? Una comparación. Es una insinuación, hermanos, que nos hace imaginarnos cosas que nos van a ayudar. En el diccionario secular dice, es como una enseñanza moral. En este caso, estas parábolas que el Señor enseñaba, era para que nosotros nos diéramos cuenta de las cosas que se pueden suceder en un hijo del Señor, y además para que nos comprometa a hacer las cosas de bien delante de Él, con veracidad. Dice esta parábola de los talentos, y tenemos varias parábolas aquí del Señor. También tenemos la parábola de las minas, y tenemos la parábola de las 10 vírgenes, y todo nos está enseñando un compromiso que debemos nosotros ser responsables para llevarlo a cabo. Vamos a leerlo, hermanos, alternadamente. Dice, les voy a leer el primer versículo y ustedes seguimos. Son del 25 al 30, del 14 al 30. En el capítulo 25, del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Quítale pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nuestros talentos, hermanos, como les decía, puede ser el dinero, puede ser el tiempo, puede ser una habilidad, puede ser algo que está en nosotros. Porque a veces no trabajamos, pero tenemos el tiempo para ayudar. A veces no tenemos las habilidades, pero hoy tuvimos un bonito, hermoso arreglo de flores, hermanos. Gracias al Señor por los hermanos que son desprendidos, hermanos. El tesoro de quién es. Entonces, esta ofrenda yo sé que al Señor le agradó. Y todos nosotros desde que entramos lo admiramos, precioso. Yo veía el coro, o veía al pastor, o veía a quien se paraba ahí, y lo sentía como que estaba en un jardín dentro. Y yo creo que todos lo percibimos. Y hermanos, y nosotros con nuestros ojos humanos, con nuestro raquítico pensamiento, lo pensamos así, ¿cómo no habrá visto el Señor esta ofrenda que fue para su servicio, para su adoración? El Señor nos da más de lo que nosotros podemos darle a Él. Él siempre está dispuesto. Y luego, hermanos, si nosotros vamos a hacer talentos y los vamos a guardar sin servirle al Señor, pues negligentes y flojos. Pero dice aquí que era un hombre que salió. No está mencionando que es Jesús, no está mencionando nada, es un hombre solamente. Es una comparación dada a los hombres, pero de algo que se va a realizar cuando estamos en el cielo. Así que tengamos mucho cuidado. Todo tiene una enseñanza para que nosotros lleguemos a los pies del Señor, para adorarle, para ofrecerle, como aquellas mujeres que llegaron y se abalanzaron a los pies como un acto de adoración, hermanos. Todo lo que hagamos al Señor es un acto de adoración, hermanos, porque somos de Él, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Y ovejas de su prado somos, hermanos. Así que dice que a uno le dio 5 talentos. El talento, en los tiempos antiguos estaba yo leyendo que lo que pesaba era 25 kilos de oro. Entonces era la medida más pesada. Y ya puede ser, sobre todo en metales, oro, plata, bronce, fierro, todo eso. Y los países tenían diferentes medidas, porque había talentos de 25 kilos, de 30, 40, y los babilonios pesaban 66 kilos. Y algo que me llamó también la atención, dicen que Salomón pedía que a los países sujetos a su mandato les obligaba que le entregaran 666 kilos o talentos de su medida cada año. Salomón tuvo lo suyo,
¿verdad? Por eso fue tan riquillo, pero él exigió, en verdad él aprovechó todas esas cosas. Bueno, entonces esa era una medida de los talentos de ellos. Entonces no era cualquier cosa. Y si este hombre salió y le deja a sus empleados que cuiden 5 talentos tú, 2 tú y 1 tú, es porque el Señor también mide nuestras capacidades y nuestros dones. No nos da nomás porque sí. Mire, no hace mucho yo oía a David cantar. David, el que hoy dirigió el coro. David Aguilar, el jovencito. Y yo decía, qué bueno que tiene mucha disposición, pero le falta todavía algo, ¿verdad? Pero hoy canta tan bonito, hermanos, y dirige tan bonito. Y yo veía que cuando él alzaba la mano era porque estaba dirigiendo, es que elevaran la voz o que la bajara. Digo, ha desarrollado, y lo ha desarrollado para honra y gloria del Señor. Oiga, veías a él, qué bonita voz de tu hijo, tan profundo, tan fuerte. Hermanos, qué hermoso es que nosotros podamos admirar lo que ellos han desarrollado para honrar al Señor, porque no es fácil, hermano, estar viniendo a los ensayos a la hora que se les solicita, estar ejerciendo su voz, todo lo que amerita, los que están aquí saben. Y gracias a Dios, hermanos, hoy el servicio fue lleno de mucha convivencia, de mucho amor al Señor, de mucha gloria. Yo sé que el Señor está contento. Él se gloria de todas las cosas que nosotros podemos hacer. Nuestro pastor, le digo que anda de todos lados, ¿verdad? Dio la clase de catecúmenos y ahora tiene el resultado. La palabra dice que nos afligiréis, pero habrá fruto. Y todo lo que causa trabajo en el hombre, porque estamos cansados, porque nuestro cuerpo se cansa, se fatiga, ya no tenemos las energías, pero vemos el fruto, hermano. Y eso es hermoso. Yo creo que el hermano se gozó mucho, yo me gocé, yo no hice nada, pero ver que los hermanos aquí se bautizaron y otros su profesión de fe, todo eso son dones y talentos que el Señor dio. Yo recuerdo cuando mi hermano estaba joven y que él es químico, porque estudió su carrera de químico y no encontraba trabajo y se me decía, ay, tan joven, ¿por qué no tiene trabajo? El Señor lo tenía preparado, ¿verdad? Y es lo que yo digo, hermanos, a veces nosotros buscamos una carrera que nos cuesta trabajo y los padres también les cuesta trabajo dirigir ese talento que ven en los hijos. Pero yo no creo que el hermano Aguilar dude de que su hijo tiene que seguir estudiando música, porque él lo está demostrando y el padre lo menos que puede hacer es apoyarle. Y así hemos visto los padres comprometidos con el desarrollo de sus hijos y la dirección a sus carreras. Pero hay una cosa muy importante. En la clase pasada hablábamos que debíamos tener confianza en lo que el Señor nos da. Y nos pusieron como tema el Salmo 23. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que cuando nosotros hemos elegido una carrera y nuestros padres nos están apoyando y nos están guiando, van confiados los jóvenes en que el pastor, que es mi pastor, me está guiando y a delicados pastos, como es la palabra del Señor. Estos son los pastos que nos alimentan, hermanos. Ahora estamos viendo los talentos. 5 talentos les dio uno porque le dio más capacidad de que podía hacer algo. 2 talentos le dio a otro porque dijo, tal vez él tiene más ocupaciones y no lo va a lograr. Pero el otro le dio un talento. ¿Por qué a veces somos negligentes, hermanos? El Señor nos ve. Cuando Él volvió
de su viaje y vio que uno había reproducido lo doble de los talentos, y llámense 5 o llámense 2, lo doblaron. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que estamos comprometidos con el Señor. ¿Y saben qué? Son a veces pocas las personas que trabajan en la iglesia. Ahora yo estoy viendo que el hermano Josué ha estado estimulando los talentos de cada quien. De veras que yo veía al hermano Asael siempre muy dispuesto a trabajar, y mi hermano Juan, que tiene poco tiempo, muy dispuesto a apoyar. Y gracias a Dios que Dios le da a nuestro hermano el pastor la habilidad de saber cómo van a estar trabajando. Por eso son luz de la iglesia, por eso los tienen de pastores, por eso tienen que dirigir, es su trabajo dirigir. Y hermanos, yo comparo todo esto porque pues estamos hablando de acá, no estamos hablando de los de afuera, porque si vamos a hablar de los de afuera nos vamos a decepcionar, hermanos, porque nuestro gobierno anda mal y nosotros andamos pésimo en economía y en todas las cosas, todo nos va mal. Y hermanos, y cuando hablamos con alguien de allá afuera, todas sus reacciones son negativas porque todo ha sido negativo. Pero no esperemos encontrar nada nuevo y ni bueno de afuera, porque nosotros somos los que Dios nos ha encargado la dirección no solamente de la iglesia, sino del mundo. Pero a veces no podemos con esto, por eso a veces yo pienso el Señor no nos da más. Pero al que le dio 5 talentos es porque le veía más habilidad. Al que le dio 2, le dio habilidad y ellos lo reprodujeron y fue de gloria para ellos. Dios les supo recompensar. Y a aquel negligente que no quiso poner a trabajar eso poco que le dieron, hermanos, es porque Dios sabía no lo vas a trabajar. Pero tienes que aprender que los que producen, los que se afanan, los que desean, Dios los va a prosperar siempre, hermanos. Yo no sé, hay 2 cosas. El mundo prospera lo suyo, pero también lo que hagan por mucha prosperidad, porque Slim tenga mucho dinero y no lo quiere repartir, solamente quiere dar trabajo y robar a los que puede, ¿verdad? No se va a llevar nada, todo va a quedar acá. Así que puede hacer lo que él quiera. Eso yo lo aprendí desde que yo leía a Jacob y a Esaú. Esaú primero fue rico con puestos dentro de su grupo. Y esa diferencia que había entre Esaú y Jacob, se acabó cuando se volvieron a ver, porque cada quien estaba satisfecho de lo que había hecho. Esaú haciendo dinero y teniendo popularidad y poder dentro de su grupo, y Jacob habiendo entendido que tenía que haber obedecido al Señor desde un principio. Y leía algo que me llamaba la atención respecto a él. Él se fue porque era engañador, porque la hizo mal, pero se dio cuenta que no podía estar solo. Y él tuvo que buscar al Señor y se aferró y se esforzó a tal grado que dijo, si tú no me bendices, yo no te suelto. Pero esa bendición, hermanos, ¿a qué iba? ¿A que creía mucho en Dios o que decía, tú tienes, pero tú me das? ¿Cuántas cosas habría en su mente? Pero en fin, por la lucha que tú tienes, por la lucha que nosotros tenemos,
A veces nos salen las cosas mal y toda la vida las padecemos. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Dijo, sí te voy a bendecir, pero dicen que el músculo más fuerte de nuestro cuerpo es la piel. Es el músculo más fuerte. Y ahí se aferró el Señor. Y estuvo acá al lado que le hicimos. Y toda la vida, después de eso, caminó confiado. Hermanos, qué fácil es seguirle al Señor, como dice el hermano, obedeciendo. ¿Verdad? Es fácil y las cosas se nos van a facilitar, pero cuando nosotros nos esforzamos porque creemos que la fuerza está en nosotros, que porque estoy joven ahora puedo, y luego echamos a perder nuestra vida y conforme va pasando el tiempo lo estamos lamentando. Bien, estos talentos que el Señor nos da es porque nos conoce. Y si nos pone a trabajar después, aunque andemos cojeando, Él nos sigue bendiciendo porque ya entendimos. Entendimos a la fuerza, pero ya andamos en el camino del Señor. Y somos felices por andar con el Señor. No importa si cojeando, doliéndonos, sufriendo, pero Él nos puso talentos y Él los va a hacer reproducir porque es el deseo y el mandato del Señor en nuestras vidas y no podemos cambiar el deseo de nuestro Señor. Y miren, Él no hizo diferencia, el que tuvo 5 les dobló, pero el que tuvo 2 le dobló. ¿Por qué? Porque ambos obedecieron. No tenemos que buscar tanto. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada quien tiene sus propias funciones. A veces un miembro de nuestro cuerpo tiene muchas funciones. Por decir la mano, el pie, el corazón, hermanos, que funciona constantemente irrigando todo nuestro cuerpo. Pero todo eso sirve para que nosotros, el cuerpo de Cristo, esté bien. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que si nos da varios talentos a alguien, porque sabe el Señor que podemos nosotros desarrollarlos, pues adelante. Y eso es lo que pasa con el Padre y el Hijo. Tú tienes varias cosas. Mira, de estas cosas yo te puedo decir, aquí vas a estudiar, pues a lo mejor ciencias políticas, a lo mejor medicina, a lo mejor magisterio, ingenierías, ¿qué sabemos? Hermano, pero no pensemos que todas esas carreras, porque son seculares, no van a servir al Señor. Sí sirven al Señor, porque donde quiera que el Señor nos ponga, estamos a servicio de Él, porque debemos dar enseñanza a los demás de lo que hemos aprendido. Porque los demás van a ver en nosotros la diferencia, hermanos. La diferencia en que tú... Sí, hermano, dígame. Sí, yo quiero que diga la clase, más bien. No, hermano, sobre lo que está hablando, si me quisiera compartir un testimonio, porque... Sí. Sí, es cierto, el Señor nos permitió estudiar la carrera de químico industrial. Y mucha gente me preguntó y me ha preguntado a lo largo de mi vida, desde los 21 años, ¿para qué estudié química? Que me iba a dedicar al pastorado. Y bueno, al principio cuando estudié química no sabía que el Señor tenía un llamado. Pero para muchas cosas ha servido y el testimonio es que los dones que el Señor nos da o las capacidades que Dios nos da nunca son en vano. Así es. Un propósito. El haber estudiado química me llevó a trabajar un tiempo en Ciudad Juárez y ahí el Señor me dio el llamamiento para el ministerio. Amén. El Señor usó ese tiempo de mi estancia trabajando como químico en Juárez para que a varios pastores hablaran conmigo y entendiera yo el llamado que el Señor tenía para mí. Así es. El haber estudiado una carrera universitaria me dio la facilidad que yo veía que muchos de mis compañeros del seminario no tenían el hábito del estudio. Así A es. veces es muy difícil leer porque hay mucho que leer. Muchos jóvenes hoy en día lo menos que les gusta es leer
bendición. Cuando llegamos a Piedras Negras, que fue el primer trabajo que el Señor nos da ya en el ministerio de manera formal, se da la situación de que se termina, por así decirlo, el trabajo en la iglesia. Nos da el Señor la oportunidad de empezar una misión, pero no había fondos, no había recursos al principio. Y el Señor usó precisamente mi carrera y la de mi esposa para abrirnos las puertas para ser maestros en un colegio. Amén. Y como maestros en este colegio, además de enseñarles a los alumnos matemáticas, psicología, filosofía, álgebra, cálculo y tantas cosas que les daba las unidades sociales en la preparatoria, también nos permitió compartirles el Evangelio. Y el primer grupo de esta misión fueron alumnos, que fueron nuestros alumnos, jóvenes que fueron nuestros alumnos en la preparatoria. Y yo volteo hacia atrás y digo, ahora entiendo, Señor, por qué me llevaste a estudiar una carrera universitaria. Amén. Porque en muchas ocasiones, incluso jóvenes dentro de las iglesias, me dicen, pastor, ¿y usted cómo sabe de esto? ¿Y cómo sabe de aquello? ¿Y cómo sabe de lo otro? Bueno, pues el Señor nos capacita, ¿verdad? Así es. Para poder tener entendimiento, y el Señor nos prepara porque Él tiene la forma en la que Él quiere formarnos para su gloria. Pero nada de lo que el Señor nos ha dado es en vano. Todo tiene un propósito para que sea en su momento para servirle y para glorificarle a Él. Amén. Me recuerda esto, hermanos, cuando yo terminé de trabajar como enfermera en el Seguro Social, el hermano Escobar hizo un grupo de personas aquí en Monterrey, junto con otras que vinieron de otros países, para ir a Corea del Sur. Y yo fui ahí, yo me admiré mucho, hermanos, de las iglesias. La iglesia presbiteriana de ahí, que la iglesia El Buen Pastor es una réplica en chiquito, hermanos. En chiquito, porque abarca como unas 3 o 4 cuadras la iglesia de ahí, de tan grande. Él tiene templos de ese lugar y los templos que menos gente tienen son 1000 personas. Y les voy a decir, todo Corea del Sur está lleno de gente cristiana. ¿Y sabe cuál era la mentalidad del presidente de ahí? Que todos estudiaran una carrera. Él hizo un evento con todos los extranjeros que fuimos en el estadio de la universidad para que vieran lo que ellos estaban planeando al respecto. Porque el plan de él, y creo que continúa, es que todos los coreanos que salieran de ese país, primero iban a ser profesionistas, después estudiaban la carrera del ministerio y luego salían a diferentes países y no les decían, tú vas a hablar de la palabra de Dios, sino vas a ir a trabajar, porque ellos tenían como meta evangelizar a los musulmanes, y los musulmanes no aceptan cristianos. Entonces ellos iban como ingenieros, como plomeros, electricistas, maestros, un montón de cosas. Y era la manera de introducirse para poder hablar de la palabra de Dios. Así que los dones, hermanos, el que estudie una carrera a alguien es necesario, que el Señor la va a someter a los deseos de Él, hermanos. Porque yo he aprendido, mire, nuestra vida es un libro. Y aquí está apuntada toda nuestra vida. Y aunque nosotros querramos correr deprisa y nos pasemos muchas hojas, cuando el Señor diga nos va a regresar para continuar lo que Él se ha propuesto en nuestras vidas. Y gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios, porque por eso hoy celebramos la resurrección del Señor. Y agradecemos a Dios que somos salvos porque Él murió por nosotros. Y todas esas cosas, hermanos, nos ayudan a entender que solos no estamos. Que cuando nosotros elijamos hacer algo, si es del Señor, vamos a ser bendecidos. Y si no es del Señor, Él nos va a regresar, aunque sea como Jacob, ¿verdad? Dejándonos con una cojera para que recordemos que el Señor está con nosotros. No para destruirnos, sino para que nos
crezcamos en el Señor y seamos alguien. No sé, yo doy clases muy cortas porque se me hace que no tengo mucho que decir, pero elegir una carrera no es fácil. Para los jóvenes les causa mucho estrés, pero atrás en nuestro libro, yo quisiera que me ayudaran a leer por falta de lentes, pero miren, yo me puse a hacer aquí un crucigrama que dice que tenemos que tener un plan. Tenemos que ver los dones, la visión de lo que tenemos, observar nuestro alrededor y a nosotros mismos, nuestro entorno, tener guías, escuela, estar en oración, hacer movimientos globales, talentos, todo eso debemos tenerlo. ¿Por qué, hermanos? Miren, saquen su libro de estudio que está en la página 248 y dice algo muy bueno en Deuteronomio 10:12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren, nuestra vida es un triángulo. De un lado están las emociones, está el alma, está lo que deseamos. Del otro lado está nuestro aspecto físico y biológico. Y aquí en la parte que nos soporta es lo espiritual. Y si nosotros no nos guiamos por esta parte espiritual, hermanos, nos balanceamos. Nuestras emociones se van a ir a la carnalidad. Nuestro físico al orgullo, a otro tipo de talentos que no nos van a beneficiar. Así que es muy importante. Luego dice en Salmo 119:15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Nuevamente el rey David dice en el 17:5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Andar en los caminos del Señor nos va a hacer que nosotros progresemos y seamos victoriosos. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Salmo 119:3, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Sí, nuestros hijos, nuestros jóvenes, a los que nosotros conocemos, podemos guiarles, influir en estas partes en sus vidas, hermanos, ellos no van a fracasar. En la carrera que escojan, aunque como el hermano Josué dice, era lo que él deseaba, lo que él quiso, pero el Señor lo quería para otra cosa y lo preparó, pero no lo que nosotros tenemos, todo va a servir al Señor. Todo lo que elijamos, a donde vayamos, nos va a servir. Así que con muchos deseos para que les sirvan a nuestros hijos. Y luego aquí hay unas exhortaciones a la juventud para que ande de los caminos de Jehová. En Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así que también esto debemos enseñarles a ellos, que la adolescencia, y ahora a mí me gusta mucho el rey David cuando dice ahí en el Salmo 51, no te acuerdes de mis pecados de la juventud, hermano, porque la juventud es mala consejera, nos vamos por los ojos y por los deseos. Pero de todas las cosas que hagamos en nuestra juventud, Jehová nos va a pedir que le reportemos. En Tito 2:6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. La prudencia es sinónimo de la inteligencia,
de la sabiduría, de detenernos, no apresurarnos. El Señor nos va a ayudar. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuevamente, hermano, cualquier cosa que el joven haga, que está bajo nuestra responsabilidad, hay que hacerle ver. Todas las cosas son para el Señor, para su gloria. Así que porque por Él y para Él, y porque Él es Él, todas las cosas son para Él. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Servir a Cristo en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, será hermoso, hermanos, para que lo recordemos en nuestros tiempos de adultos, de dirección de la familia, de seguridad para dirigir a nuestros hijos, a los que están en nosotros, hermanos, porque no solamente los hijos de familia biológica son los que podemos ayudar, también a los hijos de la iglesia, porque recuerden que todo el cuerpo de Cristo es la iglesia, somos la familia del Señor. Y otra de las parábolas que pone el Señor son el de las 10 vírgenes, unas insensatas porque no procuraron tener el aceite en sus lámparas, y cuando llegó el Señor, ellas no pudieron entrar al momento de las bodas. Las vírgenes es un símil de la iglesia que va a estar con el Señor en las bodas, hermanos. Nosotros vamos a estar en las bodas con el Señor, pero debemos también mantener nuestras lámparas llenas. Y recuerden que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, no os dejaré solos. Se los dijo a los discípulos, ni os vayáis de aquí hasta que no haya llegado con vosotros el Consolador. Y ese es el Espíritu Santo que está con nosotros. Solos no estamos. El Señor murió, resucitó y nos envió al Espíritu para que Él nos siguiera guiando. Como Él anduvo con sus discípulos, el Espíritu Santo está en nosotros. No lo apaguemos, no lo contristemos, sino que sea Él el que dirija nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. No sé si alguien quiera decir algo más. Yo veo a mi hermano Daniel, porque él es muy sabio también para dirigirnos. Bien, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque es hermosa tu palabra. Nos deleita, Señor. Nos hace andar, Señor, en esos pastos verdes con renuevos que nos alimentan. Gracias, Señor, por habernos escogido que conociéramos tu palabra. Ahora permite que no nos alejemos de ella, que cada vez nos sigamos alimentando, porque tú nos vas dirigiendo, porque tu Espíritu Santo está con nosotros y nos conforta y nos lleva a lugares deliciosos. Bendito y alabado